People from all over the world. I mean, it's almost like we're a tourist destination now, so, which is nice. I mean, it's great. A lot of people come in. Some people buy stuff, some people don't. You know, it doesn't really matter to us. I mean, it's just great that we have such a huge fan. Jared Schultz está acabado. Hace 5 años, entró en un bar del condado de Orange y vio a su expareja, Brandy Passante, riendo con amigos. Lo que ocurrió después terminó con todo lo que había construido durante 2 décadas. La vida de Jared es más desgarradora de lo que nadie imaginaba. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Jared Schultz? ¿Cómo puede alguien darle la vuelta a su vida después de cumplir 16 meses en una prisión estatal, formar una familia y una carrera en televisión, solo para perderlo todo en un momento explosivo? Acompáñanos mientras desentrañamos lo que realmente le sucedió a Jared Schultz después de Story Wars. Los primeros años en prisión. Millones de personas lo vieron en el programa de televisión Story Wars como Young-gun, pero años antes de eso, Jared Schultz era solo un joven de poco más de 20 años tomando decisiones muy equivocadas que eventualmente lo llevarían a su caída. Su mundo se vino abajo el 27 de enero de 1997, cuando la policía lo arrestó. No fue solo un arresto, llevaba consigo una sustancia peligrosa conocida como metanfetamina. De hecho, no era la primera vez que tenía problemas con sustancias ilegales, pero esta vez las cosas se habían vuelto más serias. Al principio, parecía que todo saldría a su favor, ya que el tribunal parecía estar siendo indulgente con él. Durante el juicio, el juez le dio lo que parecía una segunda oportunidad afortunada. A la estrella de Story Wars le dijeron que solo tenía que pasar 2 meses en la cárcel, y luego cumplir con estrictas reglas de libertad condicional. Después de declararse culpable del cargo, permaneció 2 meses en una cárcel local y finalmente salió como un hombre libre. O eso pensaba. La libertad que parecía haber recibido en bandeja de oro. Duró apenas una semana, y Jared fue arrestado de nuevo casi de inmediato. Como una polilla atraída por la llama, esta vez no solo llevaba drogas ilegales, sino que también conducía bajo la influencia. Incluso la cantidad de droga que llevaba era mayor que la primera vez. El mismo juez presidió su caso y decidió que Jared había desperdiciado la segunda oportunidad que tan generosamente se le había dado. El juez declaró que ahora mostraba un patrón de comportamiento peligroso. Dado que solo había pasado una semana desde su liberación y volvió a delinquir, el juez lo envió a prisión estatal por 16 meses. La prisión estatal y la cárcel local son 2 lugares muy diferentes, por lo que los 16 meses no podían compararse con los 2 meses iniciales. En la prisión estatal, se encontró rodeado no de personas que habían cometido delitos menores, sino de individuos muy peligrosos, incluidos asesinos y otros que habían hecho cosas terribles y necesitaban estar alejados por mucho tiempo. Según una fuente cercana a la familia, vivir cerca de estos criminales violentos fue lo que finalmente despertó a Jared. Entonces se dio cuenta de que, si no cambiaba su vida, terminaría igual que ellos. Se puede decir que estar en prisión le dio una visión clara de su futuro, y supo que tenía que detenerse o al menos encontrar la manera de hacerlo. Sin embargo, el simple hecho de decidir cambiar, no borró sus antecedentes penales, y esos antecedentes permanecerían con él por el resto de su vida. Su tiempo en la prisión estatal también creó un hábito de manejar el estrés de manera brusca. Los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Ese hábito volvería más tarde para causarle problemas muchos años después, cuando ya había alcanzado la fama. A los 21 años, salió de la detención con una condena por delito grave, sin perspectivas, pero con una fuerte determinación de no volver jamás. Aunque las cicatrices permanecieron, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Qué le pasó a Jared después de la prisión? Brandy Passante, la segunda oportunidad que necesitaba. En 1999 se cumplían 2 años desde su tiempo en prisión. Ese año, Jared consiguió un trabajo en Tustin, trabajando como gerente de ventas en una empresa de limpieza de alfombras. Claro, no era algo glamoroso, pero al menos era un trabajo honesto. Fue en ese momento cuando alguien entró en su vida. Brandy Passante llegó y todo cambió. Ella era inteligente, capaz, sobre todo, no lo juzgaba por su pasado, pero aún más importante, ella vio potencial donde otros veían a un exconvicto. Su relación avanzó rápidamente, y para 2003 tuvieron un hijo, Cameron. 2 años después nació su hija, Peyton. Cualquiera que conozca Story Wars estaría de acuerdo en que, para Jared, Brandy fue la segunda oportunidad que necesitaba desesperadamente. Ella fue el salvavidas que lo apartó del camino que lo había llevado a prisión.
Pero las segundas oportunidades no llegan gratis después de todo. Tenía que demostrarle que su fe no estaba mal depositada, que podía ser el hombre que ella veía, y no el criminal que el sistema judicial había etiquetado. Jared manejó la presión bastante bien, y eso lo llevó a un éxito notable, aunque también creó una tensión interna que nunca se resolvería por completo. Aún en sus primeros 20 años, Jared construyó un negocio hipotecario durante el auge inmobiliario. El dinero fluyó por un tiempo, llevándolo de trabajos de nivel inicial a algo que se sentía como un verdadero éxito. Parecía que el sueño americano estaba a su alcance, pero no podía estar más equivocado. Llegaron mediados de la década de 2000, con ellos, el colapso del mercado inmobiliario. Como muchos otros, el negocio de Jared no solo se derrumbó, prácticamente desapareció. Como una caída en desgracia, Jared de repente se quedó desempleado con una familia que no podía mantener, y facturas que no podía pagar. El fracaso de su negocio fue más allá del aspecto financiero. Golpeó el núcleo de su identidad como un hombre reformado que había construido algo legítimo. Había demostrado que podía tener éxito, que su historial en prisión no lo definía. Luego, circunstancias fuera de su control se lo arrebataron todo en un abrir y cerrar de ojos. Jared tenía una tía que trabajaba en una instalación de almacenamiento. Cuando ella se enteró de sus problemas, le sugirió que probara con las subastas de depósitos. Pensó que podría obtener una ganancia rápida con eso. Aunque esto estaba muy lejos del prestigioso negocio hipotecario que había construido, seguía siendo algo, y era mejor que la cárcel. Fue esa sugerencia la que finalmente llevó a la creación de Story Wars y transformó su vida de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Pero, ¿cómo fue que las subastas de almacenamiento lo pusieron en el centro de atención? La ruptura que lo quebró. Durante casi 2 décadas, Brandy Pasante fue la persona más importante en la vida de Jared por razones obvias. Ella era el ancla que le impedía volver a caer en sus viejos hábitos, y era su compañera en todo lo que hacían. También era la madre de sus hijos y la principal razón por la que se mantenía alejado de los problemas y seguía el camino correcto. Aunque ella conocía su pasado problemático, decidió darle una oportunidad y construir un futuro a su lado. Pero todo eso se vino abajo de una manera que nadie esperaba. En abril de 2021, cuando Story Wars regresó para su temporada 13, los espectadores notaron de inmediato que algo faltaba. Brandy y Jared casi no interactuaban. Hacían sus ofertas por separado, y la química que era el corazón del programa había desaparecido por completo. En el estreno de esa temporada, Brandy confirmó lo que los fans sospechaban. Reveló que ya no estaba con Jared. Al parecer, se habían separado en el otoño de 2018, pero reconocieron la importancia del negocio, así que durante 2 años continuaron trabajando juntos, manteniendo una relación profesional a pesar de que su relación personal había terminado. Describiéndose esencialmente como una madre soltera, Brandy reveló que ella había asumido la mayor parte de la crianza incluso cuando todavía estaban juntos. Jared perdió a Brandy, y eso significó que perdió más que una pareja romántica. Perdió a su socia de negocios, a su coprotagonista, y, lo más doloroso, su presencia diaria con sus hijos. Cameron y Peyton tenían 17 y 15 años respectivamente cuando sus padres se separaron, así que eran lo suficientemente mayores como para tener opiniones sobre lo que ocurrió y con quién querían pasar el tiempo. La ruptura no fue el final. Las cosas se volvieron aún más tensas la noche del día 30, cuando Brandy estaba pasando tiempo con sus amigos en un bar en Orange County, California. En ese momento, habían pasado casi 3 años, desde que ella y Jared habían terminado su larga relación. Llevaban vidas separadas, pero esa noche sus caminos volvieron a cruzarse y estuvo lejos de ser algo pacífico. De manera inesperada, o quizás no, Jared entró en el mismo bar. Según fuentes policiales, los dos comenzaron a hablar rápidamente, pero lo que empezó como una conversación pronto se convirtió en una discusión fuerte y acalorada. A medida que la situación se intensificó, Brandy le dijo a Jared que necesitaba irse del bar, pero Jared no escuchó. En lugar de marcharse, personas que presenciaban la discusión dijeron que se quedó y comenzó a gritarle a Brandy y al grupo de amigos con el que estaba. La situación se volvió aún más grave y física. Según el informe policial oficial, Jared presuntamente empujó a Brandy en 2 ocasiones mientras continuaba gritándole. Alguien llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Jared ya se había ido. Días después, Jared habló con los investigadores, pero negó haber puesto las manos sobre Brandy. La Fiscalía del Condado de Orange no le creyó. En mayo de ese mismo año,
Jared fue acusado formalmente de un cargo menor de agresión por violencia doméstica. El cargo no se trataba solo de una noche, se trataba de un patrón de comportamiento, de un hombre que aún no había aprendido a controlar su ira. Para alguien con el historial de Jared, las drogas, el DUI, el tiempo en prisión, este cargo por violencia doméstica parecía un regreso a viejos patrones que él pensaba haber dejado atrás 2 décadas antes. Meses después, Brandy recurrió a Instagram y sus publicaciones lo decían todo. Publicó una foto de un nuevo tatuaje, la palabra free, con un pájaro volando, claramente dibujado, y escribió sobre escapar de una situación muy difícil de la que muchas personas son víctimas. Esas palabras, sin miedo, implicaban que la noche en el bar no fue un incidente aislado, ni la primera vez. Más bien fue la manifestación pública de algo que Brandy había enfrentado en privado durante mucho tiempo. Sin embargo, Brandy no estaba lista para comenzar una nueva relación de inmediato. Durante una entrevista en febrero de 2021, dijo que realmente no se le había permitido tener una identidad propia durante muchos años. Y así, en los últimos años, había estado reencontrándose consigo misma y descubriendo quién era. Explicó que simplemente no tenía un apego hacia nadie. Aunque había salido con alguien, el romance no era algo que estuviera buscando activamente. Dijo que esperaría hasta poder sentir un verdadero vínculo con alguien. En cuanto a Jared, sin Brandy, su vida parecía desmoronarse como un castillo de arena en el viento. Ahora que Brandy lo había dejado, ¿qué pasó con su carrera? La carrera que desapareció de la noche a la mañana. Después de que los cargos contra Jared por violencia doméstica se hicieron públicos, AIE supuestamente inició una investigación para determinar su futuro en Storage Wars. La cadena que había construido un imperio en parte gracias a la química entre Jared y Brandy ahora enfrentaba una pesadilla de relaciones públicas. Jared hizo una breve aparición en la temporada 13, filmada antes del incidente de abril, pero emitida después de que los cargos se hicieran públicos. La tensión entre él y Brandy era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Ella una vez lo llamó idiota por gastar $400 en una unidad de almacenamiento, cuando ambos querían el mismo depósito. Brandy hizo que su amiga Mary ofertara por ella en lugar de competir directamente con Jared. Era evidente que solo intentaban disimular la hostilidad. Esa aparición resultó ser la última. La temporada 14 se estrenó sin él. La siguiente temporada también continuó sin él, pero Brandy permaneció en el programa mientras Jared desaparecía. Aunque la cadena nunca hizo una declaración oficial, el mensaje fue claro. Jared ya no era necesario. Con eso, Jared se despidió de su carrera televisiva perdida. La pérdida significó más que perder ingresos. El programa había sido su identidad durante más de una década. Él era el joven audaz, el luchador tenaz, el hombre que había enderezado su vida. Storage Wars era la prueba de que lo había logrado. Ahora eso se había ido, y lo que lo reemplazó en la conciencia pública fue mucho peor que ser olvidado. Su última publicación en Instagram fue en 2021, justo alrededor del incidente. Después de eso, prácticamente desapareció de la vista pública. Su carrera televisiva terminó, su reputación destruida. Ahora, con 48 años, Jared es dueño y administra un bar en Lake Forest, California, llamado The Roose Bar and Grill. Asumió la propiedad en 2019, cuando su vida todavía parecía tener cierta promesa. El sitio web del bar lo describe como un hombre de familia y un emprendedor hecho a sí mismo. Palabras que probablemente ya no tienen el mismo peso. En su vida personal, no dejó de lado el romance. Consiguió una nueva novia, Rachel Beckman, quien trabaja como bartender en su establecimiento, y ambos han confirmado su relación. Según todos los informes, ella lo ha apoyado durante sus problemas legales, pero comenzar una nueva relación mientras se enfrentan cargos de violencia doméstica de la anterior crea dinámicas complicadas. The Roose Bar and Grill mantiene a Jared ocupado. Según los clientes, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que él es el dueño, lo cual probablemente sea como él lo prefiere. Ser reconocido ahora no trae admiración, sino juicio y conversaciones sobre lo que pasó con Brandy. Sus hijos, Cameron y Peyton, ahora están en sus primeros 20 años. Crecieron en una montaña rusa de vida, viendo a sus padres pelear en televisión, viendo cómo sus negocios familiares se desmoronaban uno por uno, viendo la relación de sus padres disolverse y luego viendo a su padre ser acusado de violencia doméstica contra su madre. Estas preguntas definitivamente perseguirían a Jared porque él conoce las respuestas. Fue a prisión a los 20 años,
prometiéndose que nunca volvería a ser esa persona. Conoció a Brandy y durante 18 años mantuvo la imagen del criminal reformado que salió adelante. Tenía la carrera televisiva, la familia, el arco de redención que demostraba que las personas pueden cambiar. Pero aquella noche de abril de 2021, Jared reveló que en realidad no había cambiado tanto como todos pensaban. El joven que fue a prisión por drogas y DUI seguía allí dentro, aún respondiendo al conflicto con agresividad. 24 años después de su liberación, Jared demostró que puedes cambiar tus circunstancias sin cambiarte a ti mismo. ¿Crees que algo podría haber salvado a Jared de este camino? ¿Habría sido mejor si se hubiera quedado con Brandy? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te va a gustar.